Hola amigos de Ventana Verde, estamos en lo que se llamaba durante la Exposición Universal la Avenida Europa. Había un gran cono central donde había las 12 banderas de los 12 países que en el año 92 formaban parte de la Unión Europea. El pabellón de España está al fondo de la avenida, en el lago, que estaba en la cabecera. Y luego todavía se han mantenido varios pabellones. El pabellón de Italia, que era un pabellón majestuoso y muy grande, y el pabellón de Portugal, y al fondo a la izquierda el pabellón de Francia. Bueno, fijaros, todo esto que veis ahora mismo con verde, con césped, esto formaba parte del mismo estanque. Era un estanque con muchos más chorros de agua y con mucha iluminación. Entonces, cuando acaba la Exposición Universal, hay una reconversión de los espacios públicos, sobre todo de las zonas de agua, donde se reduce la superficie de agua, se cambia por superficie principalmente con césped, de tal manera que cuando se vacían los estanques, se piensa que algún día eso se podrá recomponer otra vez y se podrá reutilizar, si se quiere, que vuelva a ser ese espacio con agua, ¿no? De tal manera que todo eso lleva una capa de grava, una capa de geotextil, una capa de tierra que en cualquier momento se podría vaciar y se podría totalmente volver a reconstruir el estanque, ¿no? Había dos grandes grupos de palmeras. Esas palmeras apenas tenían medio metro o 70 centímetros. Aquí son washingtonias y al otro lado del cono son palmeras canariensis. Y eran pequeñitas, estaban metidas en unas piezas de cerámica muy bonitas, de color metalizado, amarilla, verde. Una era un prisma, otra era un cono cortado, un tronco cono. Y bueno, y realmente pues era algo llamaba muchísimo la atención. En los laterales, veis que hay bancos, y hay como una especie de acequias por donde circulaba el agua. Los laterales estaban cubiertos con cipreses, con una pantalla de cipreses, y luego pues en la parte superior había unos grandes toldos que daban sombra. Era sombra, agua y frescor. Esa era lo que primaba, ¿no? Estos conos en la parte superior tenían una especie de gran ventilador que lo que hacía era succionar el aire caliente que subía por el cono y digamos que sacaba el aire caliente de la avenida. Al estar más fría la parte baja en contacto con el agua y con el suelo, ese aire caliente se succionaba por los conos y subía. Aquí veis la estructura de un cono, que es muy sencilla, y bueno, y la parte superior es donde estaba digamos el elemento de aspiración y para poder sacar el aire caliente. Esto recientemente se provocó un incendio y se quemó la lona. Las lonas, fijaros que todas estas lonas y las carpas prácticamente que había en la Expo, se puede decir que están prácticamente como si estuvieran nuevas, están impecables, después de más de 30 años. En fin, esta es un poco la reconversión que hubo en el recinto, reduciendo la superficie de agua, eliminando chorros de agua, eliminando bombas, reduciendo el consumo energético, por supuesto, después de la Expo 92, para convertirse en lo que hoy es el Cartuja Tech Park.